Dentro de las posibilidades que tenemos para proteger Spanning Tree existe una funcionalidad que se llama BPDU Guard, que es la que vamos a tratar en este vídeo. ¿Qué es lo que hace exactamente la funcionalidad BPDU Guard? Bien, supongamos una arquitectura sencilla en la que tenemos nuestra red de switches, ¿de acuerdo? Interconectados entre sí, y de repente alguien llega y sin nuestra autorización conecta otro switch ajeno a nosotros, este switch no está supervisado por nosotros, no está autorizado por nosotros, pero alguien llega a nuestra red, a nuestro rack y nos lo engancha en uno de los puertos de uno de nuestros switches. Bien, este switch comenzará a lanzar BPDUs, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer nosotros para evitar que sin nuestra autorización, sin que nos pidan permiso, alguien pueda conectar un switch a nuestra red, podemos activar una funcionalidad para que nuestros switches, monitoricen por sus interfaces la recepción de BPDUs. En caso de que reciban una BPDU, tiran el puerto, bloquean el puerto, independientemente de que la BPDU esté anunciando un root bridge mejor o peor, da igual, no es como la funcionalidad guard root o root guard, perdonad. La funcionalidad BPDU guard lo que hace es, en cuanto recibo una BPDU por el puerto, bloqueo el puerto. Por lo tanto, es una funcionalidad que se activa puerto a puerto. Y lo que hace es eso, monitorizar la interfaz. Por esa interfaz nunca debo recibir BPDUs. Esto está pensado sobre todo pues, para puertos tipo Edge, puertos de acceso, puertos en los que detrás voy a tener pues un servidor, cualquier equipo que no va a participar dentro de Spanning Tree. Una curiosidad de esta funcionalidad es que una vez que el puerto ha sido bloqueado por esa inconsistencia, el puerto entra en modo Error Disable y para que el puerto vuelva a ser operativo es necesario que nosotros manualmente lo reseteemos, ¿de acuerdo? Es decir, el puerto quedará bloqueado en Error Disable hasta que manualmente el operador de la red haga recuperar ese puerto. Como os comentaba, está pensado sobre todo para interfaces tipo Edge, interfaces que vamos a dedicar a acceso, para proteger esas interfaces. Porque en muchas ocasiones esas interfaces posiblemente las configuraremos para que en cuanto levante la interfaz entre directamente en forwarding, lo que conocemos como port fast. Pero ¿qué ocurre si ese puerto que está en port fast y entra directamente en forwarding, alguien conecta un switch detrás? Entraríamos en el peligro de que se llegase a generar un bucle. Tenemos un puerto port fast, entra directamente en forwarding, no hace ninguna negociación en cuanto a los diferentes estados por los que tiene que pasar el puerto o incluso no va a evitar que ese puerto termine en blocking si se detecta algún tipo de camino alternativo, porque es port fast, quedaría en forwarding directamente. Podríamos en ese caso habilitar BPDU Guard junto con la funcionalidad de port fast y así en el momento en el que se detecte que por ahí se reciben BPDUs, el puerto entraría en error disable. Por lo tanto, tenemos dos modos de configurar BPDU Guard. Uno es directamente en la interfaz, entro en la interfaz y mediante el comando spanning tree BPDU Guard enable habilito esa funcionalidad en el puerto para cualquiera de las VLANs. Otra opción es en global, a modo global, en configuración global del equipo. Si yo sé que tengo Spanning Tree Port Fast en algunas interfaces, pues a modo global puedo poner Spanning Tree Port Fast BPDU Guard Default. Eso lo que hace es que el propio switch, para aquellas interfaces que están configuradas como Port Fast, habilitará BPDU Guard. En el caso en el que se reciba una BPDU por una de estas interfaces, la interfaz pasará a estar en modo Error Disable.
Vamos a ver esto que estamos comentando sobre una arquitectura. Este mismo laboratorio, este mismo dibujo que tenemos aquí preparado, disponemos de switch 2, switch 3 y switch 1. Hay dos interfaces que une a switch 1 con switch 2, son las interfaces 0.1 y 0.3, y luego disponemos de 0.9 y 0.11 para ir hacia switch 3. Pues bien, lo que vamos a hacer es, dentro de switch 2, para esta interfaz, que en condiciones normales sí que debe recibir BPDUs, pero bueno, para probar la funcionalidad, lo que vamos a hacer es, en esta interfaz, activar BPDU guard. Puesto que switch 3 está enviando por ahí BPDUs, veremos que este puerto entra en inconsistencia, entra en error disable y queda bloqueado hasta que manualmente nosotros lo desbloqueemos. Pues bien, venimos a switch 2, lanzamos la pregunta sobre spanning tree VLAN 2 para ver cuál es la situación de spanning tree para esta VLAN. Vemos que el root port es fase Ethernet 0.1, según lo vemos aquí también, root port, está en forwarding, ¿de acuerdo? El fase Ethernet 0.2 es la otra interfaz que le lleva a switch 1, está en modo alternativo, alternate, y fase Ethernet 0.8 está en modo designated, ¿de acuerdo? En forwarding, pero en designated. Pues bien, entramos en configuración, interfaz fase Ethernet 0/8, spanning tree, BPDU enable. Ahí lo tenemos. Si lanzamos el comando 08 detail, vemos para las diferentes VLANs, concretamente para la VLAN 2 es la que nos interesa, esta interfaz está en modo forwarding, ¿de acuerdo? Con BPDU guard habilitado. Bien, mediante el comando show spanning tree interface, la interfaz y el comando detail y la keyword detail, podemos ver información concreta del estado del puerto según spanning tree. Bien, en esta situación vamos a venir a switch 3 ahora mismo. Tenemos BPDU guard habilitado en esta interfaz. Switch 3 tiene esta interfaz en blocking, por lo que no está enviando BPDUs, ¿de acuerdo? No envía BPDUs por ahí, por estar en estado blocking, pero le vamos a forzar a hacerlo. ¿Cómo? Vamos a tirar sus dos interfaces que le llevan a switch 1, ¿de acuerdo? Una será la interfaz root, el puerto root, otra será el puerto alternate. Al hacer esto le obligaremos a levantar esta interfaz, pasarlo a forwarding y por tanto comenzar a enviar BPDUs por aquí. En ese momento veremos que este puerto queda deshabilitado por la funcionalidad de BPDU guard. Vamos a ello. Switch 3. Lo que comentábamos, fase Ethernet 0.1 y 0.2 son las que van a switch 1. Una es root, alternate. Vamos a tirar esas dos y vamos a dejar solo fase Ethernet 0.8. Pues bien, 0/1 shutdown, 0.2 shutdown. Volvemos a switch 2. Y de momento, fijaos que al lanzar el comando show spanning tree VLAN 2 me aparecen solo las interfaces fast Ethernet 0.1 y 0.2. No me aparece la 0.8
que es la que me llevaba, es la interfaz que unía a switch 2 con switch 3. Otro comando que podemos lanzar es el comando show spanning tree inconsistent ports. No, perdona, show lo vamos a ver. Ahí está. Show interface status. Ahí está. Se me había perdido el comando. Pues bien, con el comando show interface status error disable vemos que efectivamente la interfaz fase Ethernet 08, cuya descripción es esta, está en estado error disable por la razón de BPDU-guard. Bien, de este modo podemos verlo. Si nos venimos a switch 3 y lo que hacemos es entrar en la interfaz que estaba enviando esas BPDUs y que del otro lado lo estábamos bloqueando, le vamos a activar otra funcionalidad que hablaremos de ella en otros vídeos, BPDU filter. Con esa funcionalidad lo que hacemos es decirle al switch 3 que no envíe BPDUs por la interfaz fase Ethernet 08. Al no enviar esas BPDUs, el otro extremo, switch 2, dejará de recibir BPDUs por la interfaz que tiene esta funcionalidad de BPDU-guard habilitada, pero como podemos ver después de lanzar otra vez el comando show interface status error disable, la interfaz todavía no la hemos recuperado, ¿de acuerdo? Porque es necesaria la intervención del operador de la red, es decir, necesitamos entrar en la interfaz, hacer un SAT, no SAT, y entonces habremos recuperado ya el puerto. Show spanning tree, VLAN 2. Bueno, aquí lo tenemos, que la interfaz fase Ethernet 08 está lanzando, puesto que tenemos spanning tree tradicional, bueno, per VLAN spanning tree por ser Cisco, pero estamos utilizando 802.1d, según indica esto. Al final el puerto pasará por el estado listening, posteriormente por learning y finalmente en forwarding, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el modo de recuperar un puerto cuando se ha visto afectado, cuando ha entrado en error disable por la funcionalidad de BPDU-guard. En resumen, la configuración es por interfaz con el comando spanning tree BPDU-guard enable. Podemos activar también la funcionalidad de BPDU-guard a modo global. Si tenemos interfaces configuradas con port fast, podríamos lanzar el comando spanning tree port fast BPDU-guard default en modo global, en la configuración global, y eso activaría la funcionalidad de BPDU-guard en todas aquellas interfaces que estén como port fast. ¿Qué es lo que hace la funcionalidad? ¿Qué es lo que hace BPDU-guard? Bueno, en aquel puerto en el que está activada, si recibe una BPDU, ya sea una BPDU inferior o superior, es decir, una BPDU anunciando algo mejor o anunciando algo peor, da igual, pero en cuanto haya una BPDU, se bloqueará el puerto entrando en modo error disable. Posteriormente necesitaremos la intervención manual, resetear la interfaz, el puerto, mediante un SAT, no SAT, para poder recuperar ese puerto. Y eso es lo que hace la funcionalidad BPDU-guard y así es como se configura en las plataformas Cisco.